Hola, muy buenos días. Bárbara Benítez y un servidor les damos la más cordial bienvenida a todos a una emisión más de este su programa Parlamento Ciudadano. Muchas gracias a nuestro productor Raúl Eslava, que está atrás de los controles. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Es una mesa de análisis respecto al resultado de las elecciones de la jornada electoral del pasado domingo, específicamente del Estado de México, porque muchos dicen que el Estado de México es una elección sintomática o que es un presagio, un referente para las futuras elecciones presidenciales del 2018. Gracias por acompañarnos, Bárbara. Nuestro invitado es de Morena, Guillermo López Rubalcaba, ya es una figura pública muy conocida, un intelectual con ideología izquierdista. Gracias por estar aquí, señor Rubalcaba. Al contrario, Oscar y Bárbara, qué gusto. Gracias, señor Guillermo. Hola, ¿qué tal, público? Muy buenos días, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, en esta ocasión, martes 6 de junio del 2017, 10 horas con 8 minutos, y realmente me gustaría aprovechar, expresar abiertamente la situación que se presentó la semana pasada, y pues únicamente hacer el referente de que la semana pasada la no asistencia de la dirigente del Partido de Encuentro Social, que no vino, que no hubo una excusa al respecto, fue debido a esa la situación de incomodidad, una actitud que verdaderamente fue sorpresiva. Y bueno, yo me disculpo realmente con la gente que haya sentido que hubo una situación de otra naturaleza. No fue ese el caso, pero pues bueno, la situación es que comentar que nuestro programa es imparcial, es un programa neutro, y todos estamos aquí con la libre voluntad de expresar nuestras ideas y lo que pensamos. Y pues yo agradezco también de alguna manera que también nos hayan hecho saber cuáles son sus comentarios, y de igual manera pues bueno, yo lo expreso de esta forma. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y efectivamente, como bien lo dices, Oscar, hoy es un programa interesante, importante, porque debido a las recientes elecciones que vivimos en en 4 estados de la República Mexicana, pero específicamente nos vamos a enfocar con el Estado de México, con el cercano Estado de México. Se está hablando mucho al respecto de estas elecciones, hay mucho por decir, y entonces aquí se encuentra con nosotros el señor Guillermo López Rubalcaba, el cual nos va a dar una opinión imparcial. Sin más preámbulos y adentrarnos en el tema, sí quiero invitarlos a todos a que comenten, porque en Parlamento Ciudadano lo tenemos que hacer más extensivo. La intención es hacer la democracia más directa, menos representativa. Por favor, compartan el programa en sus muros, opinen, porque su opinión es muy importante. Vamos a empezar, si te parece. Claro que sí. Señor Rubalcaba, ¿quién ganó las elecciones? ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Bueno, desde luego, la elección fue una jornada interesante para todos los ciudadanos, para los jóvenes. Saquemos las lecciones de qué ocurrió, particularmente el Estado de México. Fue una votación donde participó formalmente el 50 y tantos por ciento, 53%, y yo diría, pues tiene sus asegúnes, ¿sí? La primera es que hicieron campaña los partidos, pero también se metió el gobierno del Estado y se metió el gobierno federal. Eso es lo que llegó a calificar Jorge Castañeda, que fue canciller y es un académico reconocido en el mundo, como la elección más cochina que él había visto. Que quiero hacer un paréntesis, Jorge Castañeda es un comentarista exclusivo de Factor 4. Le mandamos saludos y le agradecemos mucho. Perdón. Entonces, Jorge le calificó las elecciones del Estado de México hace 3 semanas como la elección más cochina. ¿Qué ocurría? Se dice que se metió directamente el presidente Enrique Peña con su gabinete, que hizo más de 100 visitas al Estado, que los secretarios federales y estatales estuvieron metidos y estuvieron utilizando los programas sociales y regalando cosas desde despensas, frijol rojo, computadoras, casas, de todo. Y bueno, esto no es exactamente lo que quisiéramos en democracia. En democracia lo que queremos es que los candidatos jueguen libremente y en condiciones de igualdad. Esto no ocurrió, pero sin embargo los resultados son interesantes. Se van a revisar desde luego las actas a partir del día de mañana, se va a hacer el conteo, pero yo veo un fenómeno interesante, Oscar y Bárbara. En lo que fue el Valle de México, ganó la maestra Delfina, ganó Morena.
Es algo importante. Ecatepec, por ejemplo, tiene más habitantes que Morelos. Morelos tiene 5 distritos federales para los diputados. Ecatepec y Tecámac tienen 7, es muy grande, ¿sí? Claro. Y ganó, la maestra Delfina ganó en Ecatepec, en Tlanepantla, en Tultitlán, en Cuautitlán, en Naucalpan, en todo lo que es La zona urbana. la zona urbana. Y resulta que el PRI del Mazo ganó de manera muy arrasadora, entre comillas, digo yo, en zonas como por ejemplo lo que tenemos de frontera con Morelos, en Tejupilco, toda esta zona de Lubianos, Villaguerrero, la frontera con Guerrero y Morelos, la zona que rodea Valle de Bravo, que son muchas comunidades muy indígenas, Villa Victoria y todo esto, y la zona de Atlacomulco. ¿A qué se debe este fenómeno? Entonces son las zonas rurales más pobres, donde el gobierno federal directamente intervino en la compra del voto. Es donde incluso formalmente hay más participación de votantes, porque fue se aprovechan de la Y vulnerabilidad. entonces resulta que Alfredo del Mazo tiene como 250,000 votos más que la maestra Delfina en estas zonas rurales. Y entonces, en el caso de que se imponga del Mazo, va a haber un gobernador que está gobernando con este voto de las zonas rurales, y donde es lo grande que es el Valle de México, perdió. O sea, estas zonas de Netzahualcoyo, de Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, Tultitlán, Cuautitlán, Huacalco, Naucalpan, Cuautitlán, es una zona de población más grande que Guadalajara y su zona conurbada. Depende del grado de instrucción, del nivel cultural. Eso es lo que yo les quiero comentar. Las encuestas decían que la gente con educación de preparatoria y universidad simpatizaba con Delfina y con Morena. La gente sin primaria o con apenas estudios de primaria estaba más apegada al PRI. Ahora los resultados en las encuestas dan ese resultado, Bárbara. Sí. Y yo lo vi, estuve en Tecámac, y veías que los muchachos votaban Morena, la gente grande todavía. Pero yo creo que hay un salto social ahí, porque estas zonas tan grandes habitacionales del Valle de México, Ecatepec, Tecámac, todo esto, te encuentras ahí en Tecámac, por ejemplo, hay una zona habitacional que se llama Héroes de Tecámac, donde hay 18,000 viviendas, de esas de Geo. Y ya es una generación nueva, son chavos y son matrimonios jóvenes y muy preocupados por la inseguridad y por la violencia. Así es. Y entonces esas zonas que eran reserva del voto del PRI se perdió. Entonces el PRI, que tuvo 60% de voto la vez pasada, ahora tuvo 34, una cosa así. Ecatepec, que es de donde es el gobernador Erubiel Ávila, perdió. Entonces yo creo que la elección, como está planteada con estas irregularidades desde mi punto de vista, fue porque fue una elección de Estado donde el gobierno federal y estatal se metió, sobre todo, bueno, en todas estas zonas. No pudo hacerlo en el Valle de México, pero sí en las zonas rurales, estos de Tejupilco y esas zonas donde hay incluso mucha presencia de la delincuencia, es donde arrasa el PRI. ¿Bajo ese contexto pierde la democracia, pierde el pueblo? Pues mira, yo creo que no es, si lo dijéramos un proceso electoral limpio y democrático, pues la democracia no debe ser eso. ¿Sí? Tú ves la elección en Francia. Por la falta de equidad. En la noche ya se sabía quién ganó y no hubo protestas. Exacto. A las 8 días el presidente Macron tomó posesión y no pasó nada. Y aquí todavía es, bueno, lo que pasó en Coahuila, ¿no? Donde nada más se contó el 70% de las actas en el PREP. Y están convocando a marchas. Y están convocando a marchas porque hay protesta. Entonces, yo creo que esto pues afecta a la vida de todos. O sea, el camino que hemos elegido en Morena y muchos, es el camino de la democracia, es el camino de los ciudadanos. Que los ciudadanos decidan con su voto quién debe ser el gobierno y quién no. Y esto pues incide en qué educación, qué calidad de vida, cómo es nuestra ciudad, cómo es nuestra economía. Entonces lo tienen que decidir los ciudadanos. En Morena hemos decidido que es el camino de la vía pacífica, la vía del voto. Alguien nos dice, oigan, pero ya sabían que iban a hacer trampa. Pues sí, pero no nos queda otro camino. O sea, tenemos que lograr la transformación a través de la vía pacífica y del voto. Claro. Oiga, ¿Sí? Señor Guillermo, pero yo creo que sin duda usted acaba de decir palabras muy importantes, ¿no? Realmente aquí hay una cuestión cultural.
cultural en cuanto a conciencia, de que efectivamente, como bien se menciona, ¿no? Cómo fue el voto, ¿no? En la zona urbana con partido Morena y cómo fue en la zona rural con el otro partido. Entonces, realmente creo que usted le acaba de dar exactamente ese punto crucial de que hoy la juventud, hay una juventud diferente, con esa conciencia de qué es lo que realmente quiere la ciudadanía. Y yo veo que efectivamente este tipo de personas están súper activas y con otra mentalidad. Y definitivamente es que aquí la cuestión rural, usted bien lo menciona, ¿no? La gente ya más adulta, de más años, de todo el tiempo que siempre se ha votado por un siempre partido, y de que definitivamente hay aspectos que pues todavía no hay esa cuestión de ver qué podemos hacer para obtener el voto. Y yo creo que aquí es donde se ve muy, muy tangible. Y yo creo que tenemos un retroceso que tenemos que corregir, Bárbara y Óscar. Sí. Yo pienso que en México el cambio democrático fuerte empezó en 88 y sobre todo en 97, cuando el ingeniero Cárdenas ganó la Ciudad de México y el PRI ya no tenía mayoría en la Cámara. Y en el año 2000 la población votó por el cambio con Vicente Fox. Así pero es. Fox traicionó la transición. Y después de Cárdenas se crean las instituciones como fue el IFE. Sí, entonces hay un avance democrático. Fox, en lugar de girar hacia en aquella etapa con el PRD para que hubiera cambios, se pone de acuerdo con el PRI y mantiene el mismo sistema. Y viene el retroceso del IFE, Óscar. O sea, es lamentable que Jorge Castañeda desde hace 3 semanas dice es la elección más sucia y está metida directamente presidencia de la República, comprando el voto con la pobreza en las zonas rurales, y el presidente del INE, Arnaldo Córdoba, y ellos no digan nada. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se deformó la participación? Sí, porque se compró el voto. Rubalcaba, hasta hoy no se ha entregado ninguna constancia por parte del órgano electoral oficial. Sabemos que hay una diferencia de más o menos 3 puntos porcentuales, y bueno, el PREP dice que el PRI ganó el Estado de México, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Marte, Júpiter, Saturno, la Champions, ¿no? Ya está el PREP. Sí, ya, ¿no? La Juventus. Pero ¿cuál sería, lo va a buscar. ¿cuál sería el escenario de hecho y de derecho durante el cómputo oficial y posterior al cómputo oficial? ¿Acudirán instancias jurídicas? Mira, yo creo que Morena ha anunciado, lo ha dicho la mesa Delfina, lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, vamos a acudir a las instancias legales. O sea, mañana se tiene que hacer el recuento, y donde haya alteraciones, donde haya lugares donde hay más votos que votantes, eso se va... Será muy arduo, ¿no, Roberto? Porque sí, mañana se tiene que hacer para hacer todos. Un conteo general Así tiene es. que haber una diferencia de no más del 1%. Entonces ya me imagino en el consejo el representante de Morena y del PRI, el de Morena va a decir, quiero que se aperture y que se compute esa casilla. Pero es que va a ocurrir y siempre una que cosa, no haya, sí. Yo pienso no haya que eso se va a diferencias en las judicializar. actas, no se puede. Sí, pero hay una parte que va a contar, Bárbara. Sí. Hay distritos donde hay más votos nulos que la diferencia entre los candidatos. O sea, la diferencia entre Del Mazo y Delfín anda en 2.7%. Y dice la ley que si hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se tienen que abrir las actas. Entonces, en algunos distritos, Morena va a plantear que se abran Así es. que se Sí, haga porque el conteo, cómputo administrativo es de actas, ya el Sí. recuento sería voto por voto. voto por voto para revisar. Y eso Entonces, sí lo permiten los presidentes del consejo, que también no estén cooptados, ¿no? Bueno, pero yo creo que entonces viene lo siguiente, o sea, primero limpiar la vendrá? elección. Exactamente. Limpiar. ¿Qué es Vamos lo a que vendrá? revisar. Ajá. Aquí yo tengo mis actas, podrá decir Morena, también lo deben hacer el PAN y los otros. Los otros Es decir, partidos. porque la democracia es para todos. Así es. Porque no puede ocurrir, como ocurrió, que el domingo en la noche Juan Cepeda del PRD ya está festinando su tercer lugar y llamando a respetar el triunfo de Del Mazo. Eso no es correcto. Yo creo que a muchos que le llamaron Esquirol del PRI, con eso demostró mucho, ¿no? Juan Cepeda, que por cierto fue un héroe de esta elección. Pues fue el héroe Y va a ser del interesante Mazo. qué futuro le depare a Juan Cepeda. Ya lo veremos en Bueno, grandes finalmente niveles, ¿verdad? yo sí creo que fue un candidato inflado. Esa es mi opinión. Inflado. ¿Quién lo infló? El gobierno. Y lo trato de explicar. Al inicio de la elección, sí hubo una reunión de Ricardo Anaya en Los Pinos con Enrique Peña y se registró Josefina de candidata. ¿Como premio va a estar en el Senado, Sí. Juan Cepeda? Probablemente por el ¿verdad? PRD, si el PRD llega, pero no lo sé. Se desinfló Josefina
los medios grandes traían a Josefina, porque además iba adelante en las encuestas, se desploma y de repente descubren que Juan Cepeda es la maravilla. Y algunos comunicadores como López Dóriga o Ciro Gómez Leiva lo descubren como la maravilla y nadie lo toca, lo inflan. Y el objetivo, desde mi opinión, era que no se cayera el voto del PRD para que no se fuera Morena. Y entonces, al final, Juan Cepeda obtuvo la misma votación que el PRD antes, 17%. Efectivamente no se desplomó, se hizo 7%, pero evitó el triunfo de Morena y salvó al PRI. Salvó al PRI, esa es la realidad. Bueno, Morena tendrá que hacer su tarea para aumentar más su voto y ver qué hace frente al PRI, frente al PRD. El PRD yo ya lo veo ya no como un partido que está pensando en ser gobierno, sino en ser utilitario en las campañas. Cuando le es utilitario al PRI o cuando le es utilitario conservar su registro. PAN, conservar su registro y sus espacios de hay muchos intereses de por medio. De intereses, o sea, tener diputados, senadores y sobrevivir. A eso van. ¿Sí? Es cierto. O sea, el PRD debió haberse preguntado, el problema en México sí es, en el caso del Estado de México, como estaba la elección, era derrotar al PRI. La gente quería en un 70 y tantos % en las encuestas que se fuera el PRI y el PRD no ayudó. Por ejemplo, en Morelos hubo una desbandada muy grande, muy tremenda de perredistas, ¿no? Que se fueron a Morena, pero también muchos priistas se fueron al PRD. Sí, y yo creo que incluso la gente no queremos que los partidos se vean como un mercado, porque eso también está ocurriendo. Hay gente que ha estado en el PRI, cuando el PRD se fue para arriba se fue al PRD, cuando bajó el PRD se fue al PAN, y cuando el PRI volvió a subir se volvió a ir al PRI, y ahora piensan que Morena va para arriba, y ahí vienen. Señor Guillermo, usted acaba de decir algo sumamente importante y que de verdad es inquietante, esa cuestión. Pienso que esa parte de lealtad y de fidelidad, que bueno, finalmente cada persona somos libres, ¿verdad? Pero efectivamente creo que esa cuestión se ha perdido, y usted bien lo acaba de comentar. ¿Hasta dónde va la dirección? Yo creo que Morena tiene que cuidar eso. Morena tiene que cuidar que está bien que vengan gente que a lo mejor estuvo en otros partidos y vengan a ayudar, y que estén en el proyecto con Andrés Manuel, pero una cosa es que vengan a ayudar y otra cosa es que digan yo voy porque quiero ser candidato. O sea, hay una entrevista muy interesante que me gustó que le hicieron a la maestra Delfina, se la hizo René Delgado en Reforma, y la maestra Delfina le dice, yo soy maestra. Oiga, pero está llegando de todo con usted. Soy maestra. Yo conozco, cuando una persona viene y me busca, entiendo cuando esa persona quiere un puesto, cuando esa persona la escucho y quiere dinero, quiere entrar al gobierno para tener dinero. La veo cuando tiene un interés personal, y también distingo cuando viene alguien y quiere entrevistarse conmigo y la veo que está con sinceridad en la causa. Entonces, yo la verdad tengo la idea de que aquellos compañeros o aquellas personas que estuvieron en otros partidos y quieren venir a Morena, está bien que vengan, pero no que pongan el interés de que voy porque me van a hacer candidato, y entonces porque hay quien ha estado en 4 o 5 partidos y ahora Morena es el de moda, y entonces voy allá porque ahí me van a hacer, porque de eso está fastidiada la gente. Aparte la gente que se mete a los partidos, ¿no?, para hacer negocio personal, no va a arreglar al país. Hablando de maestros, quiero dar la más cordial bienvenida, se integra a la mesa. Ya es muy conocido el profesor Leandro Víquez, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos platicando los resultados de la elección del Estado de México. A su humilde opinión, ¿quién ganó? ¿Hubo fraude o no? Bienvenido, profesor, muy buenos días. No, mira, yo creo que lo que falta es cultura de legalidad, ¿no?, en este país. Entonces creo que debemos primero respetar las instituciones. Creo que el Estado de México tampoco deja satisfecho a nadie, porque inevitablemente todavía hay un rango de población muy alta que no acude a votar. Pero sí, hoy, a diferencia de otras ocasiones, hubo representación en todas las casillas, en el Consejo Estatal, no dejó de fluir la información, cada 15 minutos estuvo actualizando.
Aquí Guillermo, imagino que estuvo al pendiente, igual que un servidor, toda la noche. Hoy no hubo de que se para y al otro día sorpresivamente ya cambió el rumbo de la elección. Cada 15 minutos estuvo actualizando toda la noche. Yo escuché los noticieros temprano y seguían fluyendo. Entonces, obvio, no deja satisfechos a quienes no lograron el triunfo que fue Morena. Pero creo que lo importante es hacer respetar el Estado de Derecho, respetar las instituciones electorales, y en esta ocasión, aunque cerrado el triunfo, pues ganó Alfredo del Mazo, y ya lo demás que se tenga que discutir, están los tribunales electorales, está todo lo que haya que discutir, hay vías legales en donde canalizar. No obstante al respeto que puedan tener ambos partidos, de recurrir a la vía judicial, ¿no? Sería primero el Tribunal del Fuero Común Electoral en el Estado de México y como última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Votó el 53%. Si se define a través de una resolución judicial, va a haber un 50% de inconformes de esos que votaron. ¿Cómo va a afectar la gobernabilidad del próximo mandatario? Sí, sin duda. Va a haber cambios muy drásticos. Debe hacer un llamado a un gobierno primero de transición y luego de coalición, porque inevitablemente, pues, siempre que hay un resultado cerrado, siempre es difícil lograr la gobernabilidad, sobre todo en un estado con el tamaño y la importancia que es el Estado de México. Yo quisiera, Leandro, qué bueno que estás en la mesa. La elección da muchas lecturas y muchas lecciones, ¿sí? Yo que insistía al principio, fue una elección de Estado, y yo creo que en eso hay un retroceso en el INE o antes IFE. Ha habido el silencio de Arnaldo Córdoba. Yo he visto documentos de la manera tan fuerte en la que intervino el gobierno federal y el gobierno del Estado. Estuve en Tecámac, estuve en Ecatepec, y era un derroche de reuniones donde regalaban de todo, con todo y eso se fue a la elección, ¿sí? Y efectivamente el resultado, Leandro, es interesante, sí, porque hoy resulta que prácticamente en todo el Valle de México ganó la maestra Delfina, ganó Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tlanepantla, Tultitlán, Huacalco, Tecámac, Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán. El PRD solo ganó en Netza, ¿sí? Entonces, Del Mazo, si llega a ser gobernador, porque falta todavía toda la revisión, ganó con la votación de las zonas de la Tierra Caliente, esta de Tocopilco, Lubianos, Villaguerrero, la zona que rodea Valle de Bravo, Islahuaca, la zona que rodea Tlacomulco, Acambay y todo esto, tiene 3-1 ahí frente a Morena. Pero, por ejemplo, reportaban que Luis Miranda, el secretario de Desarrollo Social, hizo base ahí en Valle de Bravo y en la zona esta de Villa Victoria y toda esta zona indígena, y ahí la votación es apabullante al PRI. Entonces, la democracia tiene que ser la libertad para votar, no la libertad para ir con programas y condicionar y un derroche, porque eso no va a dar estabilidad. Ahora, yo sí digo, bueno, con todo esto, en Morena sabíamos cómo íbamos a jugar. O sea, el IFE no paró la operación de Estado, pero aún así fuimos. ¿Por qué? Porque hay una convicción de que es por la vía pacífica, por la vía electoral, como tenemos que tener mejores gobiernos. Y entonces, bueno, mañana es el recuento. Se tendrá que ir revisando qué ocurrió, cómo estuvo, si hay casillas donde hay más votos que votantes, si hay cosas, pues se tendrá que ir viendo lugar por lugar, porque hasta ahora este 2.7% que tiene Del Mazo adelante de Delfina, 130, 140 mil votos, pues es incluso la ventaja de cerca de 250,000 de votos de más que tiene en ventaja en las zonas rurales. Entonces sí tenemos una votación dispar. El Valle de México vota por Morena en mayoría y las zonas rurales, porque ni siquiera Toluca, en Toluca la ventaja de Del Mazo no es tan grande como en las zonas rurales. Entonces, pues eso tiene que ver con el comportamiento del ciudadano, pero también del gobierno. Más allá del solo sufragio del ciudadano en la jornada electoral, la democracia es más la participación ciudadana. Es interesante
que sobre la marcha del gobierno de Del Mazo, pues su mayoría de votos no son tan participativos en las zonas rurales. Va a ser interesante ver cómo participan estas zonas urbanas de personas con un grado de instrucción más elevado, ¿no? Ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? La gobernabilidad. De gobernanza ya ni hablamos, porque ya la gobernanza es una utopía. La gobernabilidad. Sí, ¿Habrá gobernabilidad? Aquí tenemos un comentario de público. Sí, mira, el gran reto que tiene Alfredo del Mazo es indudablemente el reto que tenemos a nivel país, ¿no? Que es la seguridad. Debe tomar acciones inmediatas para hacer un alto y hacer acciones que se reflejen en la seguridad, especialmente en las zonas urbanas, que son las más golpeadas, ¿no? Porque tampoco vamos a ocultar la verdad, en las zonas urbanas en el Estado de México, como en todo el país, es donde más nos golpea la inseguridad. Entonces tiene el compromiso de inmediatamente tomar medidas de seguridad que planteen un nuevo modelo policial y más efectivo, porque los que nos han presentado. Exactamente. Y la corrupción ha permeado en muchos ámbitos y niveles de gobierno. Sí. Te doy un dato. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en los primeros 4 meses de este año en el Estado de México se robaron cerca de 13,500 vehículos. O sea, eso te da una proyección en el año como de 70, 80 mil o 70 mil vehículos robados. La mitad con violencia, con pistola en mano, los demás robados. ¿Cómo se puede comercializar solo del Estado de México 60 o 70 mil vehículos si una empresa automotriz produce 250,000? ¿Cómo se pueden llevar los vehículos a Centroamérica, los barcos, desarmarlos y todo, si no es con la complicidad de policías, de funcionarios, de ministerios, de procuradurías? Es la corrupción. Y por alguna razón, las zonas conurbadas del Valle de México, que han adolecido esta violencia, votaron contra el gobierno. Entonces, el gobierno federal y Del Mazo, que fue el padrino del gobierno federal de Del Mazo, tienen un problema. La sociedad está inconforme donde son los grandes centros de población, porque la ventaja de Del Mazo en las zonas rurales es 3-1, y eso fue lo que formalmente hasta ahorita le da la ventaja. Entonces no hay un problema social que el gobierno tiene que resolver, y creo que no solamente le toca al gobierno del Estado de México. Es un problema del gobierno federal, es algo que tenemos aquí en Morelos, la inseguridad y la violencia. Y el modelo que se ha seguido en el país no funciona. Van 100,000 muertos en lo que va el sexenio. Ve lo que pasó en estos días en Morelos. Entonces, no se puede combatir la inseguridad y la violencia si no se sanea el gobierno en el problema de la corrupción. Y la corrupción, perdónenme, está asociada al poder del PRI. Y bueno, y tiene que venir la participación de la sociedad para arreglarlo. Muchos me han reclamado a mí, oye, pero ya sabían que así era. Pues sí, pero tenemos que participar en las elecciones, no nos queda otra. Me podrán robar mi coche y voy a la Procuraduría y protesto y no me lo regresan. El día que puedo cambiar al gobierno es cuando voto. Afortunadamente votó el 53%, 6 o 7% más que y antes. Es poco, que antes. ¿no? Que antes. Pues es poco, pero no es malo, Sí, ¿verdad? Llega a votar el 60 abstencionismo. en la votación federal. Concurrente, Sí, cuando claro. es la elección presidencial. Pero Oye, sí fue significativo. El PRI pasó del 60 al 34%, perdió la mitad de sus votos. Eso es importante. Señor Guillermo, ¿usted cree que el resultado de estas elecciones, digo, porque pues oficialmente, maestro Leandro, tenemos el día de mañana los resultados, oficialmente, Sí. Y definitivamente, ¿ustedes creen que el resultado de esta elección impacte con las próximas elecciones a nivel presidencial y de carácter estatal? También me atrevería a hacer esa pregunta. No, definitivamente, ¿no? Definitivamente. ¿Qué opina de Mercedes? Gracias. Lo que yo creo es que, igual que Guillermo, que mientras no haya creación de fuentes de empleo, se dé la oportunidad, pero también, pues para que haya fuentes de empleo, se deben crear generar la certidumbre a los empresarios para que se instalen, ¿no? Yo veo más allá que sea responsabilidad de un solo partido. En todos los estados lo decía yo, en todos los estados hay problemas de seguridad. Morelos no es la excepción. Por supuesto. Tenemos grandes problemas y aquí gobierna el PRD, no gobierna el PRI. Entonces creo que es una cuestión de generar certidumbre a los empresarios para que vengan a establecerse, para generar empleos. Pero si no les dan la oportunidad ni las facilidades,
si los reciben con una serie de trabas para establecerse y siguen inventando a nivel estatal, municipal y federal, siguen inventando requisitos para establecerse empresarios, pues vamos a ser muy claros, la clase política de este país no produce empleos, eso lo producen los empresarios. Así Para es. que haya certidumbre, necesita haber grandes acuerdos entre todas las fuerzas políticas de este país y de este estado para generar esa certidumbre y para echar abajo todas esas trabas que día a día, con tal de obtener mayores recursos, van inventando, porque se van inventando, Guillermo, es cierto, en los 3 niveles de gobierno. Entonces debemos darle todas las facilidades para que vengan a instalarse. Vamos viendo vamos viendo Corea, vamos viendo aquellos países donde le dan todas las facilidades al empresario para irse a establecer. Pero yo aquí le pienso ponemos que... todo tipo de trabas, y no un solo partido, todos los partidos lo han hecho. ¿Cierto? Sí, pero Pero si hay un referente, ¿no? Sí, si va a ser un gana, referente ¿quién no al gana, 18. señor Guillermo? Sí, Exacto. ¿Usted qué opinión le merece al Yo, respecto? mira, quizá, bueno, en Morena tenemos la expectativa de ganar, está el asunto entrampado, pero estoy optimista. O sea, veo el resultado del Valle de México, de todos estos, solamente Ecatepec, que es más grande en población que Morelos, los muchachos, en buena parte los jóvenes, votaron a favor del cambio verdadero con Morena. Y ahora lo dicen las encuestas, votaron más los jóvenes y estudiantes más por Morena y los hombres. Del Mazo tuvo más voto de la mujer pobre. Esto de la tarjeta y la promesa de que les iba a dar un salario, que también fue un engaño. Hace 6 años salieron con la tarjeta esta de la efectiva y con lo de Monex, le dieron dinero a la gente 2-3 meses y luego le dejaron de dar. Ahora le prometieron otra. Y yo entiendo la gente más pobre que no lee periódicos, que no tuvo acceso a la primaria, pues tienen familia y están muy pobres y llegan y le prometen que le van a dar un salario y le dicen, si gano, te lo voy a dar. Y esa gente a lo mejor votó. Entonces, yo creo que el cambio tiene que venir, pero como una tarea ciudadana de todos. Y en particular tenemos tanta inseguridad por la falta de oferta a los jóvenes. Yo digo, en Morelos, por ejemplo, el gobernador Largo Ramírez, en lugar de estarse preocupando por cómo pelearse o cómo golpear al rector de la universidad, mejor debería de ayudarlo para que la universidad esté bien con lo que se está haciendo y haya más oferta educativa. La Universidad del Estado pasó de 22,000 a 40,000 estudiantes en su matrícula, antier fue el examen, y en lugar de aplaudir eso el gobierno se la pasa atacando al rector por celos políticos. Así no va a ser. Junto con lo que dice Leandro, son ofertas de empleo, pero también ofertas a los Fíjense jóvenes. que es muy interesante la pregunta de Bárbara respecto de si es un referente. En lo personal, pues yo recuerdo que llevo alternancia con el PAN, que estuvo 2 sexenios, y me parece que pudiera y no pudiera ser un referente sintomático, en virtud de que lo que aconteció con el fenómeno en Veracruz, de que ganaron más de 100 ayuntamientos la alianza PAN-PRD, eso igual y le van a apostar en Morelos y le van a apostar a una alianza a nivel federal, que por cierto, cae Margarita Zavala, viene en descenso, sube Moreno de Valle, pero ahorita el que está bien inflado, pues es Anaya, por esa alianza. Entonces va a ser muy interesante ver cómo funciona y si vamos a volver a tener alternancia, pero como ha dicho Andrés Manuel, obedece a intereses de una cúpula. Después hay otra pregunta. Aquí tengo también del público. Ah, ¿sí? ¿Me dejas pasar una? Perfecto. A ver, aquí el público tengo tiene la preferencia. Hola, aquí tengo a Cepet Taelema. Hola. Ella hace aquí un comentario y nos dice, ¿cuál fue la función que tuvieron los medios en este resultado? Dice, por ejemplo, TV Azteca atacó hasta donde pudo a Delfina e impulsó al PRD para una notoria división de votos a favor del PRI. Eso fue sorprendente, Bárbara. Entonces, si nos están escuchando... Yo vi un debate, gracias, Bárbara, donde estuvo el representante del PRI, Carlos Ramírez, el del PRD y el del PAN. Y adivinen quién defendía al PRD. Carlos Marín del PRI. Incluso Del Mazo le ofreció a Cepeda que lo incorporaría a su gabinete. O sea, los preocupados porque no cayera el PRD era el PRI. Y luego, vean, incluso, digo, en TV, en Imagen y en Radio Fórmula Ciro Gómez Leiva, todos los días tenía Juan. López Dóriga lo bautizó como la revelación. Yo digo, ¿cuál revelación? No, como, bueno, entonces yo creo que si hubo un plan B, el plan A era
que se partiera en tres la elección con Josefina, se cayó Josefina, pues entonces el tercero era el otro. Ya ahorita la candidatura independiente del ZLN también ya está muy en duda la legitimidad de esa Y candidatura. entonces inflaron a Juan Cepeda, y acaba al de quedar esa final candidatura. Juan Cepeda del PRD obtuvo 17%, tampoco es tal, ¿no? No. Ahorita ese equipo ya están No, en sí, Chiapas bastante. apoyando a la independiente, ¿no? No, y lo más sorprendente, Guillermo, me refiero a Guillermo, porque primero Sí, ya no. no hubo oportunidad, Sí. de verdad que complacido de sentarme con un hombre vertebrado de izquierda, a quien respeto mucho. Pero además, la situación de que vaya PAN-PRD juntos, cuando ideológicamente son totalmente Agua y distantes. aceite, Yo conservadores no me imagino liberales. apoyando a los que están a favor del aborto, a los que están en contra del aborto, y así y que así ganen las coaliciones, ¿no? Es lo que más me sorprende, ¿no? O sea, parece que algo está pasando también en educación. Creo que debemos por eso debemos dar educación de calidad, para que nuestros jóvenes sepan realmente la ideología de cada partido. Claro. Y que yo no me imagino cómo va a gobernar el PAN con el PRD en los municipios, sigo sin imaginar. Y aquí No tengo sé otro qué opine comentario del Guillermo. público, aquí tengo otro comentario del público al respecto. Gracias, hola Roberto, qué bueno que nos estás sintonizando, gracias por participar. Y nos dice Roberto Manuel que se ha perdido la convicción de los personajes políticos, ya no existe lealtad en los partidos, que representa una identidad e idealismo a cada uno de ellos. Sí. Y lo que veníamos comentando realmente con usted, ¿no, Sí, señor de Guillermo? veras. Y entonces, pues aquí se ve manifiesto, ¿no? Sí, Tiene razón, Roberto. Insisto, eso Toda la debe ser, razón. Hay que ir por convicciones, ¿no? Sí, me imagino en Veracruz cuando suban una reforma al Congreso del Estado que deba tener el voto de los cabildos y que sea a favor del matrimonio gay o que sea a favor de aborto o contra aborto, ¿cómo van a explicar a sus representados el PAN y el PRD o hacia dónde van Más con a la tomar, adopción, ¿no? más con la adopción Creo gay. que va a ser Se va a poner muy bueno. difícil, con todo respeto, Claro. yo tengo amigos gays, yo soy muy abierto para ese tema, pero yo no me imagino al PAN y el PRD ganando alcaldías o diputaciones y juntos y que digan, bueno, ahora hacia dónde vamos. Pero Leandro, Claro. también en el tema de la corrupción, o sea, el respeto a las minorías y todo eso es un debate entre el PAN y el PRD. Pero en la corrupción hay señalamientos sobre el gobernador Yunes impresionantes y hay el silencio. El propio Yunes dijo alguna ocasión que recibió 10 millones de pesos para su campaña. Y los medios no lo cuestionan, nadie lo cuestiona, ni el PRD. Y con el teatro que se armó de Bacadena, que fue videos montados, un escandalazo. Claro. Y de los 10 millones o de los 11 propiedades que tiene en Polanco Yunes, el PRD está callado. O sea, no puede ocurrir, la política no es para eso. La política tiene que ser, desde mi opinión, como ustedes, Leandro, una vocación. Ser maestro es una vocación, ser médico es una vocación. La gente es feliz porque el que es médico disfruta su profesión. Y el que sea político es para hacer servicio social, para mejorar la sociedad. El que quiera hacer negocios y hacerse rico y millonario dentro de la política, aquí no tiene lugar. Morena tiene que cuidar eso. Yo quiero insistir en eso. Si hay quien pasó por 5 partidos y ahora dice Morena es el que va a ganar, ahí voy a ayudar a Morena. Si quieres ayudar, ayuda. Pero Morena no tiene que cuidar muy bien, no darle candidaturas a quien viene para hacerse de un puesto o hacer negocio. Porque de eso estamos cansados todos. Todo el pueblo, así es. Y yo creo que, Guillermo, estarás de acuerdo. En todos los partidos hay políticos sanos y políticos que no son muy sanos para la sociedad, ¿no? Entonces, hoy más que nunca la sociedad va a tener que revisar. No creo yo en los votos en cascada, tendrá que revisar, y si de veras el PRI desea obtener buenos resultados, pues tendrá que elegir de verdad candidatos que le digan algo a la sociedad, Es cierto. jóvenes, caras nuevas, que le permitan hablar de frente, y porque sí hay eso sí hay que decirlo, pues sí hay una inconformidad de ver siempre los mismos rostros. Así es, profesor, Podemos usted hacer acaba de decir algo sumamente importante, se ha perdido la credibilidad, no solamente en el Estado, en todo el país. Y definitivamente todos los partidos. en todos los partidos. Yo pienso que definitivamente hay una tarea muy ardua que hacer para que definitivamente, o sea, esta conciencia se genere realmente, porque la gente ya no cree. O sea, es increíble que la gente diga que los personajes políticos solamente están ahí por el poder, para enriquecerse y para no hacer absolutamente nada por el pueblo, cuando definitivamente
los políticos se deben absolutamente al pueblo. Y el pueblo es quien realmente ejerce la soberanía, el pueblo es quien realmente los elige. Y yo siempre he hecho esta pregunta, ¿realmente tenemos el gobierno que merecemos? Mira, creo yo que México los partidos políticos de México deben hacer algo similar a lo que pasó en Italia a finales de los 80. También estaban en un total descrédito, pero ya no se pusieron de acuerdo para lo negativo, se pusieron de acuerdo para lo positivo. Hicieron un gran acuerdo los partidos políticos al interior del Congreso de representantes allá, como le llamen, y endurecieron las políticas, empezaron a generar certidumbre, seguridad, leyes a favor del pueblo, y pudieron remontar. Entonces, claro, yo soy optimista, claro que podemos estar peor, yo no soy de los que digo que ya tocamos fondo, creo que podemos estar peor, y creo que por eso debemos ser muy cuidadosos, y debe haber un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, pero para hacer el bien, para lo que espera la sociedad, para que sea. En todos los partidos sabemos que hay gentes muy señaladas, y hay gentes también que con una amplia trayectoria. Ahí está Guillermo Rubalcaba en Morena, un servidor en el PRI, que donde hemos pasado no hemos sido cuestionados por corrupción. Así es. Entonces, entre ese, y hay muchísimos compañeros más en todos los partidos políticos que requieren buscar esas personas para recuperar la confianza y para que empiecen a hacer lo que es correcto. Se nos está terminando Valores. el tiempo, nos vamos con la última pregunta. Mapache o Palomita, perdón, quise decir Tache o Palomita para el famoso grupo Atlacomulco. ¿Qué opinión les merece el grupo Atlacomulco? Mira, cuando te enteras que hay quienes fueron políticos como Juan González, que luego aparecen como grandes dueños internacional de motores o multimillonarios, o que el poderoso grupo Atlacomulco, hay gente con una riqueza impresionante, dices, no, eso no, la política no fue para eso. Entonces es un grupo con mucho poder, desde que llegó por primera vez en los 40, ahí se me va el nombre. Ese grupo en especial se mantiene, ¿sí? Por algo el abuelo, el papá, ahora el hijo, el primo del Mazo y de Peña están ahí todos, y eso no es la democracia. Mi opinión es que están pervirtiendo la democracia, pero yo estoy optimista, yo veo los resultados y lo veo con optimismo. Lo veo desde Morena. Creció mucho Morena. Con poco tiempo está ahí. Estoy con optimismo porque vi a muchos jóvenes. Hoy tiene un voto duro fuerte. Y lo vi, ¿sabes cuándo? Anduve en el Estado de México y lo vi en el conteo de las casillas. Además van a subir sus prerrogativas. La gente estaba afuera de las casillas viendo que se respetara el voto. Sí. Y vi a muchos funcionarios que cuidaban el voto, no dejaban que hicieran trampa. Entonces, eso es algo que a mí me da optimismo, ¿sí? Profesor Leandro. Mira, mi padre tenía una frase que yo recuerdo con mucho afecto, decía, en esta vida te pueden perdonar todo menos el éxito. Entonces, sí, sin duda es un grupo con claroscuros, pero también con muchos claros. Juan González fue quien mete a la modernidad al Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Don Gustavo Vaz también hizo mucho por el Estado de México. O sea, hay bastante que decir también bueno del grupo Atlacomulco, porque finalmente generaron modernidad, generaron progreso. Como todo, también tendrán sus oscuros, como los que habla Guillermo, pero también hay hombres que han pertenecido, como te digo, como tal, las instituciones políticas o sociales, en el que hubo grandes hombres que hicieron mucho por este país. Y mucho que agradecerle a algunos miembros del grupo Atlacomulco. Fue creado por Isidro Favela, ¿verdad? Gustavo, 1942. Isidro Favela, Gustavo Vaz. En 42 fue gobernador y desde además, entonces no lo han soltado. Y que además demostrado, ¿no? Isidro Favela, Gustavo Vaz, grandes hombres hay gente intelectual como del siglo XX. Pues muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias por haber estado con nosotros. Se nos termina el tiempo, de verdad que no nos alcanzó el tiempo. Señor Guillermo, por favor, muchísimas gracias. López Rubalcaba por estar aquí. Maestro Leandro Vique, muchas gracias, es un honor tenerlos en esta mesa, lo han hecho sumamente interesante. Gracias, Oscar. Saludos por favor a todos, nos estamos yendo. Adriana, Gaby, Dalia, Villegas, Carlos, Lavín, Patricia, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, excelente votemos por semana. Los que no van a ser prófugos de la justicia en un futuro. Gracias, excelente martes.